Muy buenos días, soy el doctor José Humberto Rodríguez Franco, adscrito al Servicio de Traumatología Pediátrica de la UMAE Magdalena de las Salinas y vamos a hablar acerca de fracturas supracondilias humerales y su tratamiento. Tenemos que el tratamiento actual de estas fracturas ha ido evolucionando a lo largo del siglo pasado y este siglo. Las primeras estrategias para poder tratar este tipo de lesiones fue con medios conservadores, con posiciones extremas que proveían una tendencia hacia la evolución al síndrome compartimental y posteriormente se fueron ideando de algunas otras técnicas de tratamiento como los sistemas de tracción esquelética y la inmovilización prolongada, los sistemas de fijación externa y la utilización de agujas de Kirchner, las cuales son el estándar del tratamiento hoy día. El objetivo de esta charla será revisar los aspectos históricos, principios, fundamentos de la reducción y la fijación de estas fracturas. Como antecedentes, tenemos que las fracturas supracondilias son ampliamente consideradas como la fractura de mayor presentación y de resolución quirúrgica en los niños y también particularmente en la región del codo. Tenemos un pico de presentación de este tipo de lesiones entre los 3 y los 6 o 7 años de edad, aunque en la literatura internacional se ha descrito que típicamente pueden suceder hasta los 12 años. El predominio que van a tener estas fracturas van a ser sobre el brazo no dominante y los mecanismos son por hiperextensión hasta un 97% y el 3% restantes serán atribuibles a mecanismos de flexión. Dentro de las lesiones asociadas, podemos encontrar que la principal va a ser la lesión nerviosa, la cual puede ser bien postraumática o iatrogénica. Las postraumáticas generalmente se van a deber a la lesión del nervio mediano, el cual cruza en la fosa antecubital muy cerca del borde donde sucederá la fractura, que es a este nivel de la fosa olecraniana. Cuando tenemos mecanismos por hiperextensión, vamos a encontrar que esta región del húmero distal se desplaza grandemente hacia posterior, dejando un área cruenta en la fosa olecraniana con un borde muy filoso en la cara anterior y obviamente al discurrir toda esta parte hacia posterior, el nervio se distiende y sufre contacto y lesión a este nivel. Generalmente son lesiones tipo neuropraxia que resolverán por sí solas después de entre 4 y 6 meses del tratamiento. Y se confirma también que en cuanto a las iatrogénicas podemos tener lesiones del nervio cubital hasta entre un 6 y un 15% debido principalmente a la técnica de fijación de agujas abordando desde la cara medial. Y esto es porque el nervio cubital pasa aquí en esta zona que es el conducto epitrócleo craneano con los ligamentos que le cubren para formar un canal, haciendo que este nervio se mantenga fijo y a la hora de cruzar con una aguja desde esta parte de aquí, desde el epitrócleo, podemos generar calor y con ello lesionar el nervio o bien directamente traumatizarlo con el paso de la misma aguja si no somos muy cuidadosos. La clasificación ha sufrido algunos cambios a través de los años y actualmente el sistema de clasificación más utilizado es el de Garland. Este sistema se estableció en 1959 y ha sufrido algunas modificaciones por Wilkins en los 80s y a principios de este siglo por Leigh, que le agregó el estadio 4. Actualmente no hay recomendaciones estándar para el tratamiento de este tipo de fracturas en la literatura internacional y ha sido motivo de algunos de los trabajos que hemos desarrollado en el servicio. Dentro de este sistema de clasificación contamos con las fracturas tipo 1 de Garland, en las cuales vamos a encontrar una fractura en la región metafisiaria distal del húmero que va a tener un trazo incompleto que no llega a involucrar hasta la cortical posterior. Generalmente son fracturas incompletas o fracturas en botón y son tributarias de un tratamiento con inmovilización con yeso. En las fracturas tipo 2 de Garland tenemos la primera modificación que se hizo por Wilkins y en esta vamos a encontrar que tenemos una fractura de la cortical anterior que llega incluso hasta la cortical posterior, pero sin llegar a romperla. Es decir, la cortical posterior aún se mantiene intacta y se parece mucho a una lesión en rama verde de esta región.
Aquí esta modificación por Wilkins le agrega el desplazamiento como tipo 2A y como tipo 2B la rotación del fragmento. Para ello va a ser muy útil utilizar nuestra línea humeral anterior que nos va a describir si el cóndilo se encuentra por detrás, bueno, fue una fractura por extensión. Dentro de las fracturas tipo 3, según Garland, son todas aquellas que tienen ya la ruptura de las dos corticales y generalmente se asocian a un gran desplazamiento posterior. Aquí la modificación de Wilkins está en relación al desplazamiento en el plano coronal, es decir, si el fragmento además de haberse ido posterior tiene un desplazamiento ya sea medial o lateral. El desplazamiento medial se clasifica o se estadifica como una Garland 3A, mientras que el desplazamiento lateral como Garland 3B. Aquí la línea humeral anterior está mal colocada, se debió de haber colocado aquí en la cortical anterior del húmero y claramente pues el cóndilo se desplazó hacia atrás. Y finalmente, la tipo 4 corresponde a la modificación de Leicht a principios de este siglo, en la cual tenemos un desplazamiento en vez de hacia atrás, hacia anterior. En este tipo de fracturas es extremadamente raro encontrar un gran desplazamiento hacia anterior, más bien es discreto, por lo que siempre encontramos es la disminución del ángulo condilohumeral en menos de unos 30 o 20 grados. Esta es la clasificación. Aquí no encontramos ningún tipo de oblicuidad, pero podemos encontrar varios tipos de trazos. En el plano coronal podemos encontrar una transversal, que es el trazo más típico, trazos oblicuos y fracturas altas, que nosotros las definimos como fracturas que están por arriba de la fosa. Y en la proyección anteroposterior, las fracturas que son típicas pasan aquí a través de la fosa olecraniana y las que son altas las encontramos muy por arriba de la fosa olecraniana. Esto supone algunos retos y algunas diferencias en cuanto a las técnicas de fijación, ya que va a ser un poco difícil por las características de las agujas poder alcanzar el fragmento proximal. En la proyección lateral, bueno, podemos encontrar igual trazos que son realmente transversos típicos, podemos encontrar trazos oblicuos y en ocasiones podemos encontrar algunos trazos que son en pico de lápiz como una especie de chevrón invertido. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener un diagnóstico que puede ser clínico. En este caso podemos encontrar una gran deformidad, muy parecida a la deformidad de tenedor que encontramos en las fracturas distales del radio, con una especie de bayoneta aquí a nivel del codo. Esto nos hace suponer prácticamente de una fractura tipo 3 con un gran desplazamiento, como se puede corroborar en la imagen. Aquí nuevamente encontramos el codo, encontramos esa forma de S itálica o bien de bayoneta en esa parte posterior que se asocia con esta imagen, que es una fractura tipo 3 con un gran desplazamiento. En cuanto al tratamiento recomendado, la reducción cerrada y la fijación percutánea se ha descrito como el estándar del tratamiento en muchas series alrededor de la literatura mundial. La gran mayoría de los autores describen que hay una conversión a tratamiento abierto hasta aproximadamente un 10% de los casos. La configuración de los clavos ha sido muy controvertida y hubo un boom de investigación en esta década y en la década pasada para tratar de demostrar cuál es el sistema de fijación más rígido, aunque no se encontró alguno que superara a otro en cuanto a rigidez. En cuanto al tratamiento de la reducción cerrada, tenemos esta secuencia que es la secuencia de reducción. Claro, siempre y cuando estén todos los componentes de la fractura presentes, que son el cabalgamiento, el desplazamiento ya sea medial o lateral, la parte de desplazamiento posterior y también si hay deformidad en varo o valgo determinada a través del ángulo de Bauman. Esta secuencia va a ser la tracción para tratar de corregir el cabalgamiento, la corrección varo-valgo para tratar de corregir el desplazamiento ya sea lateral o medial respectivamente, la flexión del codo para corregir el desplazamiento posterior asociado con una técnica de ordeñamiento y la pronación para corregir un Bauman que se encuentra en varo. Este señor Kirchner Martin fue el creador de las agujas de Kirchner en el año de 1909, las cuales tienen algunas características especiales. Las que nosotros utilizamos actualmente son como la primera aguja, que tienen una forma de un poliedro con una angulación de 120 grados en la punta. Si has visto
de manera circunferencial y ello va a suponer facilidad para el ataque de algunas fracturas que se encuentran abajo, pero van a dificultar en mucho debido al ángulo de la aguja cuando están altas debido a que las tenemos que poner más vertical y generalmente se nos puede deslizar por alguno de estos bordes. Estos tipos de clavos son generalmente elaborados de acero inoxidables, hay de diseños lisos, de diseños roscados. Nosotros utilizamos el liso, son algo rígidos, delgados, con punta perforante y están disponibles en diferentes diámetros y con varias puntas. Aquí tenemos algunas de las configuraciones que son utilizadas. Una muy popular que se utilizó hasta más o menos el año 2015 en nuestro servicio fue a través de agujas cruzadas porque se creía que el cruce ortogonal iban a proveer mayores fuerzas de rigidez. Hay algunas otras configuraciones que son en agujas paralelas atacando desde el cóndilo y agujas cruzadas atacando desde el cóndilo. Nosotros actualmente utilizamos estas debido a que aquí encontramos la cercanía con el surco epitelioclaviano craneano y pudiéramos lesionar el nervio cubital, cosa que no tenemos con este tipo de configuraciones. En la configuración de la figura B podemos encontrar en las paralelas, podemos tener el efecto riel, en el cual se pudiera desplazar el fragmento distal a través del riel que se forma y entonces así migrarse. Entonces, de estas configuraciones hay varias principales que pueden ser dos agujas laterales, una medial y una lateral, y una medial y dos laterales. Realmente en todos los estudios, como ya se ha comentado, no hay diferencias realmente en cuanto a rigidez. Y de esta rigidez tampoco hay ventajas si que se ponen dos o tres o más agujas o si se ponen en la configuración que se guste. Una de las estrategias que se trató de realizar para evitar la lesión del nervio cubital fue hacer un mini open sobre la fosa epiteliocraniana y entonces encontrar el nervio, liberarlo y separarlo o disecarlo con un penros y para asegurar que el paso de la aguja iba a ser sin lesionar el nervio, pero realmente no hay grandes beneficios. Entonces, vamos a retomar nuevamente esta idea. Hay ideas en las que los clavos cruzados con dos agujas laterales o clavos con un solo ataque lateral, que esta la escribió Aronson y Parash y posteriormente fue popularizada por Ariño. Eh, Nuevamente tenemos parte de lo que ya hemos comentado. Aquí hay un ejemplo clínico de este tipo de fijación con dos agujas laterales y una aguja medial en disposición cruzada. La técnica de Dorgan en la que ponemos un clavo desde lateral pero de inferior a superior y el otro de superior a inferior. Esta a veces puede ser una herramienta muy útil al tratar fracturas altas. Realmente, nuevamente reafirmando lo que ya se ha comentado, no hay diferencias entre las configuraciones de los clavos y en esta parte sí deseo ser muy insistente debido a que pues con un abordaje de este tipo no se compromete la fijación ni la estabilidad, pero sí tenemos muchas ventajas en el sentido de que no vamos a lesionar el nervio cubital que pasa por esta zona. Nuevamente, otro tipo de configuraciones. Aquí una configuración más que también tuvo un tiempo en el que fue muy popular, que fueron las configuraciones en abanico, que realmente tampoco utilizamos. Y en cuanto a la reducción cerrada, nosotros la recomendamos como el estándar de tratamiento, siempre fijando de manera lateral. Y hay que valorar la necesidad del clavo medial, sobre todo cuando tenemos trazos muy estables que generalmente se asocian a configuraciones oblicuas. Aquí, tomando en cuenta el tipo de trazo y las características de la punta de la aguja, aquí no tenemos mayor problema debido a que hay que recordar que la punta tiene una inclinación de 120 grados. Cuando el trazo de fractura es bajo, aquí a nivel de la fosa, cuando es ligeramente en el borde superior de la fosa tampoco vamos a tener mayor problema, pero cuando son muy altas tenemos que elaborar un ataque mucho más vertical y si nos apoyamos muy laterales se nos puede resbalar con facilidad e irnos sobre la cortical lateral. Entonces es cuando podemos tomar en cuenta quizá atacar desde superior hacia inferior para tener un trazo que sea un poquito más perpendicular a la cortical y evitar el patinaje sobre las corticales.
Bien, nuevamente hay más estudios. Este estudio que fue hecho por Jablon, Todd y Anthony, en los cuales no encuentran nunca algunas diferencias en cuanto a estabilidad de acuerdo a la configuración de los clavillos. Aquí tenemos una proyección de Jones utilizando dos agujas laterales o incluso utilizando tres, que son fotografías de casos clínicos de servicio. Aquí en esta proyección de Jones también encontramos dos agujas que se encuentran paralelas en esta proyección, lo cual se recomienda menos debido al efecto riel del que ya hablábamos en una de las diapositivas pasadas. Sí, sin embargo, en esta en la que encontramos ya es una proyección AP con el antebrazo en pronación, pues una configuración con clavillos cruzados, que la cual es un poquito más aceptable. La protección del implante nosotros la hemos en el servicio estandarizado con la colocación de una férula braquipalmar y dependiendo en pronación o en supinación, dependiendo de nuestro componente de Baumann, el cual lo fundamentamos en un artículo escrito por Abraham y Colts en los 80s. En este se hacen las recomendaciones de supinar o pronar de acuerdo a la impacción de la columna humeral que deseemos impactar. En el servicio de nosotros, en traumatología pediátrica, hemos tenido un promedio de unas 200 fracturas cada año de este tipo, en las cuales realmente no encontramos grandes diferencias de acuerdo a los lados. Nosotros contamos con un poquito más de fracturas izquierdas que en fracturas derechas y suponemos que el brazo derecho es el dominante en la mayoría de los niños. Entonces, la diferencia realmente es mínima, de más o menos entre un 60 contra un 40%, pero no hay las grandes diferencias clásicamente descritas en los artículos y en la bibliografía. En el servicio de traumatología pediátrica, nosotros generalmente tratamos este tipo de fracturas de esta manera, tomando en los dos planos generalmente la configuración cruzada de las agujas. Y la fijación lateral va a evitar el peor escenario clínico, que puede ser una parálisis del nervio cubital permanente. Ha sido una estrategia que hemos utilizado de manera rutinaria con muy buenos resultados y es muy importante y alcanzable tener este tipo de fijación. Nosotros tenemos seguimiento clínico y radiográfico entre la primera y la segunda semana. Actualmente, al menos en lo personal, yo prefiero llevar el primer seguimiento a la tercera semana. El retiro de clavos de Kirchner se puede realizar entre la cuarta y la sexta semana, dependiendo de los cambios de consolidación, y podemos alcanzar arcos de movilidad y remodelación a las 14 semanas sin una terapia física y rehabilitación formal. En cuanto al pronóstico, bueno, generalmente podemos encontrar resultados de acuerdo a los criterios de Flynn, que hablan de resultados radiográficos y cosméticos entre excelentes y buenos en casi el 99% de los pacientes. En cuanto a la parte estética, debido a que nosotros realmente no hacemos heridas, no las realizamos, no encontramos la colocación de alguna cicatriz más que la inserción de los pines. Y bueno, como cereza del pastel, tenemos un artículo mandado a la revista chilena de Ortopedia y Traumatología, el cual está en espera de su autorización con el folio en el año de 2021, el cual se llama Resultados radiográficos en fracturas supracondiles humerales tipo 3 de Garland. Y aquí nosotros evaluamos 86 pacientes con el 75% de las fracturas de la región del codo. La media de presentación es, como ya se ha comentado, de entre los 3 y los 7 años de edad, con un rango de 1 a 14 años. Y también no te encontramos las grandes diferencias por lado, de acuerdo a las clasificaciones entre grupo 3B y grupo 3A, y las restantes fueron sin desplazamientos. De acuerdo a la escala de Flynn, encontramos 98% de resultados buenos, y la intervención, que fue la técnica de reducción, tiene muy buenos resultados, en el cual tenemos correcciones pues completas con un muy buen poder estadístico. Muchas gracias.